estamos de regreso, esto es A Mi Manera y ahora me acompaña Mónica Castañeda y nos va a hablar de Un Cuento de Perdón, que es un libro que ella ha sacado justo este mes, que es un mes de perdón, que es justamente eso en lo que deberíamos pensar en las Navidades, que nos va a contar un poquito cómo así se decidió a lanzar esto. Ella es coach, trabaja, me estaba contando, con familias, con ese tipo de cosas. ¿Y cómo te animaste, Mónica, a sacar este libro? Bueno, en verdad, la mayor motivación es que cuando yo trabajo con mis clientes, que trabajo a nivel personal, familiar, empresarial, cuando iban, o sea, el aprendizaje tiene dos partes, ¿no? El aprender, primero aprendes lo que necesitas saber y después desarrollas la habilidad para ser capaz de hacer lo que acabas de aprender. Entonces, en esa etapa del aprender a ser capaz, la gente me decía, múdate conmigo a mi casa para que para que no, claro, ¿no? Porque, para que no me salga de la tarea. Así es, ¿no? Y entonces porque es muy difícil. La práctica es difícil porque es como que tienes que hacer algo que no eras capaz de hacer antes. Entonces, cuando entras en lo automático, te olvidas y vuelves a hacer lo que hacías antes. Entonces, hay que estar consciente. Generalmente es como montar bicicleta, ¿no? Al comienzo tienes que estar atenta a todo, o manejar un carro. Después ya no te olvidas. Después, cuando lo haces hábito, ya pues, pero ese periodo entre desarrollar el hábito es lo que es rico, tener a alguien que te va diciendo, cuidado, cuidado. Aquí estás cometiendo el error. Claro, o de repente... ¿Cuál es el error más frecuente, por ejemplo, cuando alguien trata de cambiar? Depende de lo que quieras cambiar, ¿no? Pero siempre es regresar a lo automático, ¿no? Si automáticamente respondo, vamos a decir, no sé, pues gritando, o de repente respondo de una manera en que no me sirve levantando la mano, entonces tengo que ser consciente de que esta forma de responder o el cómo es lo que quiero cambiar. Entonces al comienzo es difícil, por eso es que el trabajo es bien sencillo, pero no es fácil. ¿No? Entonces, es sencillo, pero no es fácil. Claro. Que no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, no es lo mismo. Esa pequeña distinción es un abismo. Pero ¿y cómo sabes qué cosa es lo que necesitas cambiar? Y si realmente necesitas cambiar eso o no. Bueno, es que en este proceso de aprendizaje lo primero que hay que descubrir es qué quieres. ¿No? Entonces, claro, porque ahora, por ejemplo, leía una frase de Freud que decía, antes de declararte que estás deprimido o que no tienes autoestima, mira si estás rodeado de estúpidos o de imbéciles, ¿no? Sí, mira sí, bien. Entonces, de repente tú quieres cambiar algo, pero en realidad los que te rodean son los que están mal. Es difícil que puedes estar rodeado de gente que no te apoya para lograr el cambio que quieres, ¿no? Pero normalmente te terminas dando cuenta que el problema es que tú no te estás dando cuenta de algo que no estás haciendo bien en función al propósito que tienes, ¿no? Entonces, enfocarte en tu propósito es lo principal. Entonces, el propósito primero tengo que averiguarlo. El ser humano normalmente cree que a través de algo va a lograr lo que quiere. Entonces, se confunde. Por ejemplo, dicen que quiero ser feliz, entonces necesito dinero. ¿Por qué? Porque creo que a través del dinero voy a lograr la felicidad. Y no es así. Entonces termina creyendo que su propósito es el dinero, cuando en realidad su propósito es la felicidad. Claro. Entonces ahí es donde necesita estar atento a que su propósito no es el dinero, es la felicidad. El dinero es un medio. Claro. ¿No? Entonces a veces ese medio puedo cambiarlo y decir, bueno, ok, ya no va a ser el dinero, ahora va a ser mi paz, y entonces me enfoco más en enfocarme en el propósito, ¿no? Entonces un hábito, enfocarnos en los objetivos. Y enfoquémonos nosotros en el perdón, que es el tema que nos trae y el tema que viene en este libro. Es tu primer libro, ¿no? Es el primero de una serie de cuentos que se llama Cuentos Chicos para ser grande. Para ser grande. Claro, porque para perdonar hay que ser grande. Es el primer detalle que te comienza a ser grande. Y para eso has construido dos personajes que son Excuse Me y Excuse You. Sí. Que incluso la palabra es un inglés, vamos a decir, castellanizado. Y que hace que sea más lúdico, ¿no? Claro. Entonces ya a veces hasta en broma dices, excuse me, y otro dice, bueno, excuse you, ¿no?
Eso es lo bonito del nombre de estos personajes. Que tratan de, conversando, tratan de mostrar un poco lo que sienten muchas personas con la dificultad de perdonar, ¿no es cierto? Sí, y cómo lo ven desde un comienzo, ¿no? O sea, tengo clientes que cuando han visto el cuento me han dicho, este soy yo, porque te ves identificado en algún momento en tu vida en que dices, pero ¿por qué lo voy a perdonar? O sea, si esa persona me hizo daño a mí, o comienzas a creer que perdonar significa una debilidad, o que perdonar... Que significa que perdiste, que ganó la otra persona, o sea... que se salió con su gusto, digamos, ¿no? Exacto. Y lo perdono, pero ¿se puede perdonar todo, Mónica? O sea, ¿se debe perdonar todo, cualquier cosa? Lo que pasa es que en este libro lo que va enfocado, que lo que yo trato en todos los cuentos, es de poner en síntesis la esencia de las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros al final, como tenemos, no es que perdonamos a otro, nadie nos hace nada. Es bien difícil entender que otro no me puede hacer nada que yo no quiera, ¿no? Por ejemplo, yo no podría ofenderte si tú no quieres, porque en una comunicación, ¿quién decide por dónde va la comunicación? ¿El que habla o el que escucha? ¿No? Le decía el que escucha. Entonces, si yo quiero ofenderte, tú puedes decidir escuchar broma y no ofensa. Entonces te das cuenta cómo pero yo no podría... como te lo digan, ¿no? Si te dicen... yo te lo puedo decir como quiera, como que, o sea, pero tú decides qué escuchas. O sea, sales a la calle, al tráfico terrible, te gritan todo lo que... están bromeando, no les hago caso. Bueno, de repente no digo están bromeando, puedo decir están locos, puedo decir pobrecitos. ¿A quién le hablarán, no? Me dicen a mí, yo puedo voltear y decir no. Pero eso no es una manera de negarte a ver lo que está pasando en realidad. No, yo creo que es una manera de elegir qué quiero escuchar yo. Ya. Más que negar, ¿no? Negar sería decir no pasa nada. No, sí pasa. Pero ¿por qué lo voy a tomar a personal? Ya. ¿No? Entonces, esa pequeña distinción de nuevo, ¿no? Es lo que hace que el perdón lo considere distinto, el perdón lo considere algo que es para mí, no para el otro. Por eso es que dice la verdadera historia de amor a mí mismo. Claro, porque en realidad el perdón no es para hacer bien al que estás perdonando, sino para hacerte bien a ti mismo. Porque hay una parte que creo que hablas del veneno, ¿no? O sea, exacto. Si tú te tomas el veneno o dejas de tomar, ¿a quién le hace daño? ¿A la otra persona? No, te hace daño a ti. Así es, exacto. Y esto de los rencores y todo esto es un veneno, pues, definitivamente. Exacto. ¿No? Que viene además, el rencor viene de una emoción que yo no he trabajado, una emoción como la ira, ¿no? La ira, cuando yo no la uso, la ira es una emoción que sirve para poner límites. Y siempre genero una ira desde un pensamiento mío de injusticia frente a los hechos. O sea, los hechos siempre son los mismos, pero yo percibo ese hecho como injusto. ¿Ya? ¿No? Esa percepción tan personal, que incluso dicen que la percepción es como la huella digital, o sea, es súper personal, esa distinción hace que la ira yo la genere. Claro. Con mi idea de injusto. Pero a veces no es bueno que salga la ira frente a cosas a las que tienes que reaccionar, por ejemplo. Porque tengo que poner un límite. Claro. Exacto, yo necesito poner un límite al otro, incluso a mí mismo, poner un límite, entonces necesito un poquito o mucha ira. Porque si no te vas al otro extremo de la indiferencia, ¿no? No, claro. No, necesitamos un poquito de indignación frente a cosas, por ejemplo, a cosas que pasan en la sociedad. Así es, donde yo puedo poner un límite. Pero imagínate que yo genere la emoción solamente de rabia, claro, o de ira, ¿no? Cólera, frente a una situación a la que no le puedo poner límite. Claro. Entonces, no estoy usando la ira. Canalizando la energía, digamos, claro, canalizar la energía de la ira. Así es, porque no puse límite. Al no poner el límite, la ira se queda en mi sistema y me hace daño a mí. Y esa ira da vueltas, porque ahí está, es una energía que no salió. Entonces, al no salir, se vuelve, y no usarla, se convierte en rencor. Y ese rencor se convierte en resentimiento. Claro. Y entonces yo tengo un resentimiento que creo que el otro me lo causó y no fue así, sino que yo no le puse el límite, porque no la usé. Porque a veces creo que la falta de conocimiento respecto a las emociones es lo que hace que la gente no las use. Por ejemplo, se cree que las emociones son positivas y negativas. Y no, todas las emociones son útiles. Pero incluyendo la ira.
la ira sirve, solo con ira puedes poner límites. Tú no puedes poner límites con tristeza, no puedes poner límites con alegría, no puedes poner límites con miedo, ni con ternura, ¿no? O sea, tiene que haber un poquito de ira, para que tú digas, basta. Entonces, cada emoción sirve para algo específico, ¿no? Por ejemplo, el miedo sirve para aprender. ¿Por qué? Porque el miedo viene de un pensamiento donde la amenaza es mayor que el recurso, según mi percepción. Tu percepción. Todo tiene que ver con la percepción de cada uno. Entonces, si la amenaza es mayor que el recurso, yo tengo que aumentar mis recursos. ¿Con qué aumento mis recursos? Con un aprendizaje. Entonces, es muy parecido, me imagino que has visto esta película Intensamente, ¿no? Claro. Donde están todas las emociones y donde justamente se demuestra que todas las emociones tienen una función y tienen que salir para algo, tienen que servir para algo. No puedes decir, no, la tristeza, no. Que pasaba en esa película, claro, pues, ¿no? No querían usar la tristeza y la habían como relegado y era como la... Claro, que nadie la quería. Nadie la quería. Y la tristeza sirve para reflexionar. Claro. Solo con tristeza puedes reflexionar. Por eso es que en esa película la niñita al final reflexiona que sus padres la querían ayudar y que... O la tristeza tenía pues estos recuerdos que alegría no los tenía, no los podía recordar. Bueno, y en tu experiencia tú trabajas además con gente conocida también, ¿no? Sí. Haces coaching a gente medio famosa. En realidad, hago coaching a todo el que quiere ser ayudado, sí. ¿Y cuál es el mayor problema que has encontrado con respecto a este tema? Por ejemplo, ¿dificultad para perdonar? ¿O dificultad a perdonarse a sí mismo? Bueno, la mayor dificultad es aceptar que nadie me hizo nada. ¿No? Incluso que uno es responsable de todo lo que siente y lo que le pasa. Yo siempre digo, imagínate que eres responsable 100%. Entonces, aceptar eso al comienzo es difícil. Claro. ¿No? Entonces, creo que por ahí empieza. Después, en realidad, a medida que las personas van comprendiendo, ¿no? y te vas conociendo y después vas corrigiendo, te das cuenta que todo se puede disfrutar desde el inicio. Así es. No es como los cuentos que al final recién, al final del cuento eres feliz. Claro. ¿No? La idea de esto es justamente ser feliz sin tanto cuento. Claro. Bueno, súper interesante, Mónica. Y nos has traído, Mónica, 3 libros para regalar a nuestros televidentes y oyentes que nos escriban al Facebook. Ya saben cómo es el mecanismo siempre. Y acá los tenemos, así que dentro de poquito publicamos la lista de ganadores. Muchas gracias, Perfecto. Mónica. Gracias a ti, Patricia. Y esta es una buena época pues para reflexionar y pensar en el perdón, ¿no es cierto? Sí, en verdad es pensar en disfrutar de cerrando el año, un mes en el que todo el mundo está dispuesto a dar. Entonces la energía se eleva y si nosotros estamos dispuestos a perdonarnos y perdonar a otro, la misma energía nos eleva a nosotros mismos, ¿no? Bueno, gracias. Ok, gracias a ti. Vamos a escuchar el tema Prohibido Amor de Rodrigo Valencia y regresamos con él.